chicos? Sean bienvenidos. Clase de periodoncia, últimas clases, así que vamos a darle. Todo lo que avancemos hoy entra a su examen del día de mañana. Quiero recalcar. Bueno, les di la opción de avanzar. Buenos días, doctor. Buenos días. ¿Me puede tomar asistencia, doctor? Apellido. Estamos durmiendo. Seguimos durmiendo. Despierten, gente. Bueno, a ver. Se les dio la opción de retroalimentar lo que era gingivitis y periodontitis, pero creo que no hay intereses. O me imagino que ya saben por demás. Claro, sí, doctor. Buenos días. Está entrecortado mi señal. Claro, sí, hasta con asistencia, así que no se preocupe. Ya, así que, moral nomás, avanzamos fase 2, que es terapia quirúrgica, tratamiento quirúrgico periodontal. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los objetivos normalmente dentro de una terapia quirúrgica? Uno, manejar el pronóstico. Siempre tenemos que manejar un pronóstico de cada pieza dentaria. Además, que no solamente de la pieza dentaria, sino también de los tejidos de sostén de la pieza dentaria. Si va a haber una buena regeneración, si está apto el paciente para esa regeneración o si es que no va a ser apto este paciente. ¿Qué tal si el paciente es fumatérico? ¿Qué tal si el paciente es alcohólico? Pues obviamente va a ser un pronóstico desfavorable o malo. ¿Ya? Y el otro objetivo que normalmente es de la terapia quirúrgica es mejorar la estética, ¿ya? Entonces, es mejorar el pronóstico de los dientes obviamente y sus reemplazos y mejorar la estética. Esos son los dos objetivos que tiene normalmente toda terapia quirúrgica. Dentro de esta terapia quirúrgica vamos a encontrar criterios de selección, ¿no? Obviamente, dentro de estos criterios de selección va a entrar lo que son las características de la bolsa. No es lo mismo que yo trate una bolsa periodontal con una terapia quirúrgica que tenga una bolsa de 4 milímetros o 5 milímetros y esté haciendo una excisión o en este caso una incisión para levantar colgajo y hacer raspado y curetaje. A que yo haga el mismo colgajo pero con una bolsa de 7, 8, 9 milímetros hasta 12 milímetros de profundidad. Entonces es muy distinto, ¿ve? Es como si yo quisiera, por ejemplo, si mi paciente tiene un absceso dental alveolar, que yo quiera extraerle en ese momento que ha llegado, ni siquiera he medicado, y a mi paciente le hago la exodoncia, ese paciente lo voy a arruinar. Ese paciente va a estar de por vida con un dolor crónico. A diferencia que si ese mismo paciente llega y yo le doy el medicamento previo que le tengo que dar y recién realizo la cirugía, obviamente que el éxito va a ser mucho mayor, ¿verdad? Entonces, dentro de estas bolsas, ¿qué significa? Que si mi bolsa tiene 1 milímetro de 4, 5 hasta 6, pues lo puedo hacer de una manera local, de una manera sin necesidad de levantar colgajo. Pero si ya excede los 5 milímetros, digamos a 6, 7, 8, entonces es necesario una terapia quirúrgica. Entonces, de eso dependen las características de la bolsa. La accesibilidad para la instrumentación. Tenemos que ver si las piezas, por ejemplo, están en apiñamiento, no están en apiñamiento, si las piezas se encuentran tal vez reabsorbidas o no. Tal vez voy a levantar el colgajo y las piezas ya se van a estar saliendo. Tal vez no hay remanente óseo que soporten a esas piezas. Entonces, ¿yo para qué voy a levantar colgajo si al final de cuentas voy a acabar perdiendo esas piezas? Pues no tiene sentido, ¿verdad? Entonces ahí no va a entrar, por ejemplo, mi cureta. Voy a querer curetear y voy a estar sacando la pieza. Entonces no hay sentido. Por eso es que cuando son bolsas muy profundas, con una movilidad grado 2, 3, sobre todo 3, y yo quiero levantar el colgajo, es un error garrafal que yo puedo realizar. ¿Por qué? Porque este paciente va a acabar perdiendo esa pieza. Porque ustedes saben bien que el tejido de regeneración, pues, lleva mucho tiempo. No es, pues, de aquí a 1 hora o 2 horas donde la pieza ya va a volver normalmente a cicatrizar o a formar ese coágulo. ¿Para qué? Para que empiece a formar ese alveolo que falta. Entonces, es por eso que desde ahí tenemos que ir partiendo, ¿ya? Existencia de problemas mucogingivales en este aspecto, sobre todo cuando van agrandamientos o sobre todo cuando son encías con demasiada queratina. En estos casos es difícil un poquito realizar incisiones. Ustedes saben bien que en tejidos queratinizados es más difícil de trabajar.
pero en estos casos se trabaja directamente con incisiones, por ejemplo, en los muy queratinizados. Pero si son poco queratinizados, entonces yo puedo trabajar de una forma normal. Además, que si tengo, por ejemplo, una recesión gingival, tengo que fijarme a qué altura se encuentra lo que es mi encía adherida. Si mi encía adherida ha desaparecido por completo, entonces yo no puedo pues realizar una incisión ahí porque esa encía adherida no va a volver. Entonces tengo que tener mucho cuidado con eso. Ahora, otro criterio de selección. Si mi fase uno, que es mi fase manual, o sea, que es realizado raspado y alisado manual, es realizado con ultrasonido y demás, ha fracasado mi fase uno, entonces yo ya tengo que optar por la fase 2. Pero obviamente aquí también tengo que ver la 5, que es cooperación del paciente. Si mi paciente me va a colaborar, tal vez mi fase uno ha fracasado porque mi paciente no me ha colaborado, entonces, ¿para qué rayos voy a hacer la fase 2 si mi paciente no me va a colaborar? No tiene sentido. Entonces va a ser un doble fracaso. Entonces, preferible a ese paciente, no. Decirle, mire, no, no voy a poder porque al final de cuentas nos puede venir una demanda de ese paciente que al final pues nos va a echar la culpa a nosotros porque por los malos cuidados que él ha tenido ya dentro de su hogar, ¿no? La edad y la salud en general del paciente no es lo mismo que yo atienda, ya les dije esto la anterior clase, a un paciente de 15 años con un agrandamiento gingival, aquí yo atiendo a un paciente de 70 años con agrandamiento gingival. No van a ser las mismas características de cicatrización. Recordemos que todo tejido envejece, tiene su tiempo de vida también, ¿no? Y aquí viene algo importante, nuestro diagnóstico. Nuestro diagnóstico que nos va a llevar a qué? A realizar efectivamente o una fase uno o una fase 2. Si mi diagnóstico está para una fase uno y le digo a mi paciente, qué sé yo, por cobrarle, le digo, le voy a hacer una fase 2, o sea, le voy a hacer una cirugía donde le voy a hacer esto, esto y esto, y lo convenzo a mi paciente y al final realiza ese tratamiento que tal vez fracase, pues no hay mucho sentido, pero por eso es que tenemos que tener criterios de evaluación. ¿Ya? Consideraciones estéticas, tenemos que ver aquí, sobre todo cuando voy a llevar una terapia quirúrgica, por ejemplo, si voy a hacer una gingivectomía o una gingivoplastía, pues en estos casos tengo que ver si efectivamente va a ser estético o no para el paciente. ¿Por qué? Porque ¿qué tal si mi paciente tiene un cepillado muy agresivo? Yo le hago la cirugía, en este caso una gingivoplastía, quiero que esa encía vuelva a su lugar, pero mi paciente se empieza a cepillar como si no hubiera un fin, ¿no? Le he dicho, te vas a cuidar, te vas a cepillar cada vez que comas, no, no tienes que dejar que se entre comida a tus dientes y mi paciente empieza y agarra y se cepilla, mucha el doctor ha dicho que ¿y qué va a pasar con esa encía? Esa encía, en vez de que vuelva a su lugar, va a, en este caso, se va a reabsorber o a, va a perder inserción en ese aspecto. Entonces, va a dejar expuestos lo que son los cuellos dentarios, va a dejar expuesto cemento, que a la larga no nos va a ayudar. Y tratamientos previos como la respuesta a la fase uno que haya fracasado, si son tratamientos previos que tal vez ya se le ha realizado al paciente y pongan que su paciente está llegando ahora y le han dicho, doctor, y esto normalmente en sus casos se ve, ¿no? Donde vienen sus pacientes y ¿qué les dicen? Doctor, hace 6 meses me han limpiado y otra vez ha aparecido. Entonces, ¿qué está fallando ahí? ¿Está fallando el tratamiento o está fallando la higiene del paciente? Ahí está fallando obviamente la higiene del paciente, el cuidado del paciente. Entonces, ¿por qué? Porque si nosotros estamos dando de alta, una buena alta a ese paciente, con raspado y alisado, no solamente con raspado, que se han acostumbrado a realizar todos ustedes, sino raspado y alisado, y además del curetaje en caso de bolsas, pues en estos casos, si el paciente se ha cuidado, ha tenido buenos tratamientos y tal vez porque tiene una corona, porque tiene una corona de metal porcelana, tal vez tiene una corona de circonio, tal vez tiene un puente, ha empezado a generar retención de alimentos y no ha podido llegar el paciente o no le han enseñado a utilizar el hilo dental, no le han enseñado a utilizar correctamente el cepillo dental dentro de esa aparatología fija, pues, o dentro de esa prótesis fija, pues el paciente va a necesitar un tratamiento nuevo. Entonces, en ese caso, yo le digo, sí, me he hecho la limpieza, pero solo ahí me molesta. Entonces, significa que el paciente se cuida.
Entonces, si yo trato eso, tengo que ver también su margen gingival, tengo que ver cómo está el acabado de esa restauración que le han hecho, de ese puente, de esa corona, para ver si efectivamente va a ser factible, porque no es lo mismo que yo haga un tratamiento en un puente Maryland que abarca, ustedes saben bien, abarca toda la cavidad oral en todas las piezas, y en todas estas piezas, en una se ha presentado la patología de la bolsa. Si en esa se ha presentado la patología y nosotros nos damos cuenta que el paciente se ha cuidado, en las demás encías están sanas, el acabado está bien, pero en esa pieza está fallando el acabado, entonces tenemos que mejorar esa prótesis o ese puente Maryland. Entonces, eso es mucho ojo cuando tengan que realizar o tengan que evaluar los tratamientos previos. Pero si su paciente, como les dije, si ha venido y les dice, me he hecho la limpieza hace 3 meses, me he hecho la limpieza hace 6 meses, y nuevamente ha reincidido la presencia de placa, ha reincidido la presencia de cálculos sub y supra, no, pues este paciente está fallando en su higiene oral y por ende va a fallar y va a fracasar el tratamiento que nosotros hagamos. Entonces, la próxima, su paciente, ustedes le van a hacer la limpieza que siguió por ganar 50, 60 bolivianos, y su paciente de aquí a 6 meses va a ir a otro odontólogo y le va a decir, me ha hecho hace 6 meses donde ese doctor y me ha hecho mal. Entonces es lo que normalmente habla un paciente de un profesional. Así que mucho con eso. ¿Ya? Entonces, ¿para qué sirve ahora la radiografía de diagnóstico? ¿Para qué utilizamos nosotros la radiografía de diagnóstico? Normalmente, tal vez varios de ustedes estaban pensando ahí, a este doctor fastidia y fastidia con sus radiografías, todo es radiografía, radiografía, radiografía. Bueno, aquí está para qué sirven las radiografías, ¿no? Uno, evaluar la ubicación. Ubicación, forma, tamaño, dirección, ¿de quién? De la patología. Entonces, aquí vamos a ver dónde está ubicado. Tal vez, vamos a una imagen, rapidito. Aquí una imagen, un ratito. Ya. Entonces, forma, esto cabe recalcar que es de una de sus compañeras y lo debe estar viendo, y esto es de otra de sus compañeras. He sacado las mismas imágenes de los pacientes que están viniendo aquí a consulta, cabe recalcar. Si no estoy mal, esto es de Elba y esto es, si no estoy mal, de Rosemary. Así que ellas saben bien de lo que estamos hablando. Entonces, cuando yo quiero hacer estos tipos de tratamiento, tengo que evaluar el lugar, la ubicación. Por ejemplo, aquí, ¿qué puedo decir? Que está en la cara mesial de esta pieza, en la 3-5 o en la 4-5, ¿no? Pero la distal de esta está sana, ¿no ve? Entonces yo no puedo comprometer de ambos este sector. Entonces tengo que ubicar correctamente dónde está esta lesión. Lo propio aquí, por ejemplo, estas son lesiones endoperiodontal,es pero aquí puedo decir que de la pieza 4-1 se está dirigiendo la lesión endoperiodontal hacia distal. Entonces, esos son los criterios de ubicación. Tamaño y forma, obviamente, yo voy a medir de aquí hasta el cuello cuánto mide esta bolsa. Si mide 5, si mide 6, si mide 7, si mide 10, si mide 15, hasta 15. Nos encontramos una bolsa de 15 milímetros, cabe recalcar. Entonces, ahí sí ya son terapias quirúrgicas, pero tengo que basarme en esto, en el tejido de sostén que tenga aquí a nivel del lápiz. Si no hay tejido de sostén, y cabe recalcar que esté así como en esta imagen, pues automáticamente esta pieza no va a ser apta para que yo realice, pues, en este caso, mi gingivectomía o mi gingivoplastia acompañada de mi curetaje y alisado radicular. Entonces, en esos casos no es. Y después les voy a explicar por qué. Ya, entonces ubicamos, vemos el tamaño, vemos la forma, vemos la distribución de esta bolsa periodontal. Y digo que aquí hay tejidos de destrucción. Y no solamente tejidos de destrucción gingival, sino también ósea. Entonces tengo que realizar un curetaje un poquito agresivo en este sector, ¿no? Y en estos casos, pues, son lesiones endoperidontales, como ustedes pueden ver, en las cuales tengo que realizar mi tratamiento de conducto acompañado de ¿qué? De mi irrigación de esta bolsa. Tengo que irrigar esta bolsa. Voy a curetear todo lo que pueda porque aquí miren, aquí hay cálculo, entonces tengo que eliminar todos esos factores etiológicos. Entonces, volvemos a nuestros, ¿para qué sirve la radiografía? Bueno, ya hemos ubicado, ya hemos visto la forma, ya hemos visto el tamaño y la dirección a la cual se está yendo esa patología.
Vamos a establecer los límites de trabajo. Mis límites de trabajo, en este caso, los voy a limitar de acuerdo al tamaño de mi radiografía, ¿ya? Después, va a revelar la posición de la sesión de las lesiones periodontales y endoperiodontal. Misma imagen, lesión endoperiodontal que se dirige hacia distal. Entonces, ¿yo qué voy a tratar? Voy a tratar de que cuando realice mi instrumentación y posteriormente mi endodoncia, pues, en este caso, lo que es mi obturación del conducto, pues exceda un poco lo que es el medicamento. ¿Para qué? Para que ayude en este sector. Y este sector, pues voy a realizar otro tratamiento. Entonces, ahí voy a ver la posición de la lesión perio y endoperiodontal, ¿no? Y voy a determinar, según esto, la evolución y el pronóstico. Obviamente que si yo voy a realizar un raspado, un alisado y un curetaje de esto, yo tengo que reevaluarlo radiográficamente. No es que yo voy a hacer el tratamiento y le voy a decir, ah, chao, paciente, ya me se ha acabado, ya me lo ha firmado el doctor, nos vemos. No, sino que yo tengo que reevaluar, pero no voy a reevaluar pues a través de mi vista, así, ay, está bonita, sanita, tu encía está rosadita, uy, no, bonita, ya está sana. No, sino que yo tengo por criterio profesional, pues tengo que sacar una radiografía efectivamente de pronóstico, o en este caso de evolución de la patología. Entonces tengo que ver si este hueso ha sanado, si se está volviendo a formar este hueso, si la encía, esto clínicamente ya, o sea, al ojo, viendo, si ya tiene nuevamente su color rosado, si esta lesión se ha reabsorbido, pero esto, por si acaso, estas lesiones, y eso es lo malo de nuestro tiempo, que ni siquiera tenemos 2, 3 meses para trabajar. Normalmente, cada qué tiempo yo tengo que hacer esta evaluación. Esta evaluación la tienes que hacer cada mes o, en su caso, después del tratamiento al primer mes. Y después de esa a los 3 meses. Entonces, según eso, yo tengo que valorar a este pronóstico y determinar el pronóstico de estas patologías que yo estoy viendo. ¿Ok? Entonces, para eso es que utilizamos nosotros una radiografía, no es por gana y gusto de molestar o por gana de hacerles gastar dinero, sino que ese es el sentido. El año pasado ustedes se han ocupado de hacer raspado y alisado, de todo lo que veían clínicamente. No sé si alguno ha sacado una radiografía en periodoncia para dar un diagnóstico concreto. Son patologías que realmente son serias. Si nosotros solamente realizamos un raspado y alisado a lo que nuestro ojito ve, pues varios de ustedes son ciegos, así les digo, varios de ustedes son ciegos. Hasta yo soy ciego que utilizo lentes. ¿Por qué? Porque nosotros cuando vemos estas piezas no vemos estos cálculos tan pequeñitos que están ahí. Entonces significa que hay todavía etiología dentro de esta pieza que yo todavía tengo que realizar el raspado y alisado antes de realizar el curetaje. Si yo hago mi curetaje y no me he fijado que todavía hay cálculo, entonces estoy limpiando, perdón, tierra sobre tierra. Estoy barriendo tierra sobre tierra, porque sé que obviamente se va a volver a ensuciar. Entonces, no hay sentido ahí. Por eso es que se les molesta y que se les fastidia a varios de ustedes diciéndole, tienes que sacar radiografía. Imagínense, de este paciente, por ejemplo, que trajo Rosemary, de este paciente, todos sus dientes son sanos, a excepción de este que ha perdido uno. Miren, ha perdido tabla distal y en este caso está perdiendo tabla mesial, pero a consecuencia de que esto es a causa de una destrucción debido a una bolsa periodontal, ¿no? Entonces, es por eso que se le solicita a cada uno de ustedes, pues, radiografía de diagnóstico, ¿ok? Obviamente, en la radiografía de evaluación, pues ya no les voy a solicitar. ¿Por qué? Porque yo sé por criterio y por cultura general ya, que porque el doctor me ha enseñado la anterior clase, pues que la encía tarda 4 semanas en regenerarse. Si yo le saco mañana mi radiografía y hoy día le echo su tratamiento a mi paciente y le saco mañana la radiografía, ¿para qué rayos le estoy sacando si no va a haber ningún cambio? Tengo que esperar a que ese hueso se regenere, tengo que esperar a que esa encía se regenere, tengo que esperar a que el epitelio de unón se regenere. Si yo saco porque quiero hacerle gastar a mi paciente, pues le hago sacar, pero ¿para qué?
pérdida de tiempo, pérdida de material y pérdida de también dinero. ¿Ok? Contradicciones para la terapia quirúrgica. En este caso, pacientes de avanzada edad, ¿no? Los pacientes de avanzada edad, esto por ejemplo en el caso de Rafaela, era un caso muy complicado donde no podemos hacer una terapia quirúrgica, pero no solamente esto por la edad del paciente, sino el paciente está por los 72 años o 82 años, algo por ahí. Entonces, no es apto realizarle un tratamiento quirúrgico periodontal. Y además que este mismo paciente pues no tiene un tejido de sostén bien estable en esta pieza. Entonces, por eso que lo que mismo que les decía, ¿no? No es lo mismo que haya un poquito de hueso que retenga la pieza a que no haya nada de hueso. En este paciente no hay nada de hueso. Entonces tengo que trabajar con el epitelio de unión. Ese epitelio tiene que alargarse hasta el nivel apical y darle un poco de regeneración a esa pieza. ¿Para qué? Para que esa pieza pues, pueda trabajar en algo. Porque ahorita esa pieza está así, se mueve como si fuera un trompo. ¿Ok? Enfermedades sistémicas, siempre tenemos que tener en cuenta toda la vida, y si se han dado cuenta, todas las patologías, no solamente en gingivitis, periodontitis, sino en GUM, en PUM, en lo que ya han visto ustedes, las mismas patologías de agrandamientos gingivales y demás, yo tengo que ver la presencia de enfermedades sistémicas. Si mi paciente tiene una enfermedad sistémica, automáticamente pues enciendo mis alarmas y digo, no, ¿sabe qué, señora? Vaya a hacerse ver con su médico, vaya y que me autorice a mí para que yo le pueda realizar la sesión quirúrgica. Si su médico no me autoriza, me dijo, no me meto. Y esto lo hemos llevado desde el año pasado, desde cirugía, si ustedes recuerdan. Entonces no hay a dónde perderse en estos casos. Otra contraindicación, ¿no? En caso de que se pueda controlar solo con raspado y alisado. Si mi fase 1 es suficiente, no es necesario que yo implemente una fase 2, lo mismo que les decía hace rato. No es lo mismo. Entonces, para eso yo solamente voy a optar por una fase 1 que puede ser más fructífera que una fase 2 para este paciente. ¿Ok? Puede ser que solamente, tal vez tiene una bolsa ya de 7 milímetros mi paciente, pero hago un buen raspado, hago un buen alisado, hago un curetaje gingival perfecto, entonces mi paciente va a quedar totalmente pues, restablecido y no va a ser necesaria la cirugía. Entonces, si ustedes me preguntan, doctor, si yo tengo con mi paciente con una bolsa periodontal de 7 milímetros y mi paciente no quiere hacer la cirugía y quiere intentar con la fase 1, perfecto, intenten con la fase 1, hagan su evaluación de un mes y vean si efectivamente ha surtido. Si no está ayudando la fase 1, pueden cambiar a la fase 2, que es más fácil. Pero si he empezado con la fase 2 y quiero cambiar a la fase 1, no, ya lo arruinaste, ya hiciste todo el tratamiento y ya levantaste colgajo, ya hiciste raspado, alisado y curetaje, y bueno, ¿qué más vas a hacer? No vas a hacer nada más, la fase 1 no te va a ayudar ahí. Y ya, entonces, ven que es distinto, ¿no ve? Empezar con una fase 1 y ver la posibilidad de hacer una fase 2. Entonces, normalmente, esta fase 2, todos ustedes tendrían que haberme hecho un caso aquí, en consultorio, pero ninguno me ha hecho, ninguno. Han estado 2 personas cerca, sí, pero no ha sido tan necesario. Por eso es que siempre nosotros vamos a llevar a cabo una fase 1 antes que una fase 2. ¿Por qué? Por criterios de diagnóstico, sobre todo, y de evolución. Si la evolución es desfavorable, pues ya, fase 2, de una vez. ¿Ok? Pero obviamente ahí ya tengo que ver todo esto, ¿no? Lo que veíamos aquí arriba. Todo esto. Si esto falla, pues automáticamente no, chao. Mejor no hago fase 2, solamente hago fase 1 y listo, ahí muere. Presencia de infecciones agudas. No, cuando hay este tipo de infecciones, normalmente infecciones agudas, bueno, en este caso puede ser también crónica esta infección, pues en estos casos yo primero tengo que tratar esto. Primero trato esto y después voy a tratar todo esto. Pero puedo tratar ambas juntas, sí, y es lo más factible, que trates ambas juntas. ¿Por qué? Porque si yo solamente voy a tratar esto y voy a dejar estos cálculos aquí, voy a dejar esta lesión que está aquí, entonces esa infección va a seguir filtrando por todo esto y va a seguir esto. Entonces yo tengo que llevar de la mano
esta lesión acompañada de esta lesión. Entonces van ambas juntas, ¿ok? Y por último, el pronóstico desfavorable. Si veo que mi paciente tiene una gran pérdida de inserción y no hay ni siquiera hueso o presencia ósea alrededor de esa pieza interior, entonces es un pronóstico desfavorable, ¿no? Tampoco podemos decir un pronóstico malo, ¿no? Pongamos como pronóstico desfavorable. ¿Cuándo es pronóstico malo? Cuando las piezas literalmente están con una reabsorción de más de 10 milímetros, pero no solamente de, en este caso, ósea, sino también de encía o de tejido epitelial. Si hay esos tipos de reabsorciones, esas piezas sí son desfavorables. ¿Por qué? Porque el paciente está a una mordida de un pan, de una galleta, de una manzana, a que sus dientes se salgan y se queden en ese alimento. Entonces, ahí es desfavorable. ¿Cuándo lo voy a poner un poco favorable o en este caso un pronóstico reservado? Recordemos que tenemos esos tres pronósticos: favorable, reservado y desfavorable. Son los tres. No es bueno, malo y regular. No. Favorable, estoy repitiendo. Favorable, reservado y desfavorable. Son los tres pronósticos que tenemos que manejar en el periodontograma. En el periodontograma, si ustedes se dan cuenta, hay un sextante donde dice, o un segmento donde dice pronóstico de la pieza, y es pieza por pieza. No va a tener pues el mismo pronóstico mi pieza 1-1 que mi pieza 4-1, no, porque tal vez mi 4-1 tiene una reabsorción de 7 milímetros y mi 4-1 está, o mi 1-1 está sana. ¿No ve? Entonces yo no puedo colocar en general, tengo que colocar pieza por pieza. Entonces ahí está el pronóstico. Y obviamente, si es un pronóstico desfavorable, obviamente ya he sacado radiografía, ya he visto, ya conozco los hábitos que tiene mi paciente, fuma, bebe, además que su higiene es muy deficiente, el control de placa que yo ya le he regresado más antes es pésimo, así que mejor no le hago nada a este paciente porque voy a acabar renegando, voy a acabar perdiendo tiempo, voy a acabar ganándome tal vez juicios, tal vez voy a acabar perdiendo hasta la noción. Entonces es preferible decir no, yo no le voy a hacer, así que lo siento mucho. ¿Ok? Vamos al tratamiento de las bolsas. ¿Cómo se realiza el tratamiento de las bolsas? Pues ya les expliqué, ¿no? Ya les expliqué esto en clase presencial. ¿Y qué es lo que dijimos? Las bolsas en tratamientos, en este caso de fase 1, va raspado, alisado y curetaje gingival. Recordemos que raspado y alisado es una cosa y curetaje gingival es otra cosa, no es lo mismo. Si yo les pregunto, por ejemplo, ¿a qué nos referimos con raspado? Ustedes me dirán a la eliminación del cálculo supra y subgingival. ¿Y a qué nos referimos con alisado? A la eliminación de tejido necrótico alrededor del cemento. ¿Y a qué nos referimos con curetaje? A la eliminación de tejido granulomatoso, en este caso ya lo vamos a llevar más abajo. ¿De qué? Del tejido epitelial, del tejido de unión, de la encía. Tal parece es un trabalenguas, pero sí, es así. Es así como se llevan a cabo los tratamientos. Ahora, dentro del tratamiento en fase 2, ¿qué voy a llevar a cabo? Aquí voy a introducir lo que es la gingivectomía. Que la gingivectomía consiste en levantar el colgajo de la encía. Entonces yo levanto mi colgajo de la encía, obviamente con una incisión festoneada, y levanto mi colgajo y realizo el raspado y alisado radicular, obviamente acompañado con el curetaje, pero el curetaje en este caso, a la mayoría de ustedes les voy pidiendo para hacer el curetaje aquí, lo que es una cureta de dentina de súper delgadito, ¿no ve? Para eliminar justamente esos tejidos granulomatosos. Pero en este caso, como voy a levantar un colgajo, este colgajo yo con el mismo bisturí voy a ir eliminando ese tejido granulomatoso cuando he levantado. Acabo de hacer eso y lo pongo en su lugar a mi colgajo. Y nuevamente cierro toda esta, bueno, en este caso toda la incisión que realicé. ¿Ya? El propósito del tratamiento quirúrgico de las bolsas. ¿Cuáles son los propósitos?
Uno, eliminar obviamente los cambios patológicos, ¿no? Aquí tengo que eliminar todo lo que esté causando la patología, placa, cálculo, tal vez tejido necrótico que exista alrededor del cemento, todo eso tengo que eliminar. ¿Bien? Crear un estado fácil de mantener. ¿Qué significa? Que si yo voy a realizarle, por ejemplo, este tratamiento quirúrgico a mi paciente, pues mi paciente tiene que tener la capacidad suficiente para que para mantener ese estado de salud. Pues no es lo mismo que yo le haga un tratamiento quirúrgico a un paciente, en este caso con síndrome de Down, a que yo le haga a un niño de 10 años. El niño de 10 años ya tiene control motriz, ¿no ve? Ya tiene control motriz. Pero una persona con síndrome de Down se le dificulta. Puede ser que le hayan enseñado bien y que tenga un manejo aceptable, pero no va a ser pues el mismo manejo que nosotros vamos a poder realizar como personas adultas. Entonces ahí tengo que crear pues un estado fácil de mantener para este paciente. Yo no le tengo que complicar al paciente, por ejemplo, decirle, mira, tienes bolsas periodontales, vamos a hacer el tratamiento de bolsa periodontal, después de eso te voy a colocar tus brackets, después de eso te voy a colocar, aquí te falta un puente, te voy a colocar ese puente, y le estoy complicando al paciente colocándole una y otra cosa. En vez de hacerle fácil, le estoy haciendo más complicado, porque al colocarle ortodoncia, pues tiene que manejar ya cepillos interdentales. Ya al colocarle lo que es una prótesis fija, pues ya tengo que un poquitito enfatizar la limpieza en ese lugar. Entonces ya le estoy complicando un poco el estado fácil de mantener a mi paciente, ¿no? Y obviamente tengo que promover la regeneración periodontal. Esto obviamente eliminando todo el tejido necrótico que se encuentra a nivel del epitelio de unión. ¿Ok? ¿Qué tipo de cirugía se puede realizar en tejidos no inflamados y en ausencia de bolsas periodontales? Entonces, ¿qué tipo de cirugía se puede realizar? En tejidos no inflamados y en ausencia de bolsas. Por si acaso, ¿no? O sea, no hay inflamación, no hay bolsas. ¿Para qué voy a realizar una cirugía periodontal? ¿Por qué realizaría una cirugía periodontal? No. ¿Para qué? A ver, ¿quién me dice? Y varios de ustedes me... Y esta vez voy a empezar a calificar. ¿En qué casos yo voy a utilizar una cirugía periodontal? En este caso, en tejidos donde no hay inflamación y en ausencia de bolsas. Nadie va a responder. Adelante. Ya. Correcto. Apellido. Y aquí ya nos vamos a llevar así. Gutiérrez. Esto va directamente a su examen parcial. ¿En qué casos más? Doctor, también podría ser cuando se requiere realizar alargue de la corona. Alargamiento de la corona. Perfecto. ¿Qué más? Nadie más. Voy a matar a los que han hecho gingivitis. En agrandamientos gingivales por fármacos. Eso es lo que nos falta. Bueno. Doctor, quizás por lo estético. Ahí entra ya lo que han explicado tus compañeros. Ya entra. Bueno, son sobre todo en casos, como dijo Tania, por ejemplo, cuando yo necesito hacer un alargamiento coronario. Dos, como dijo Ayelén, lo mismo, ¿no? Y por último, cuando hay agrandamientos gingivales. ¿Por qué? Porque recuerden que el agrandamiento gingival no es producto de una inflamación, es producto de un fármaco. Entonces, en esos casos, yo voy a realizar cirugía periodontal
en casos de que no hay inflamación y también no hay bolsas. Tal vez hay bolsas falsas, sí, en un agrandamiento gingival hay bolsas falsas, pero aún así no son bolsas verdaderas. Entonces, nada que ver, ¿no? Entonces, en esos tres casos, cuando yo necesito hacer alargamiento, cuando yo necesito hacer un injerto o cuando yo necesito hacer lo que es eliminar tejido epitelial en este grado de proliferación. ¿Ve? Son en esos tres casos donde yo tengo que realizar cirugía periodontal sin necesidad que exista inflamación y ni bolsas periodontales. ¿Ok? Vamos, estas son las técnicas que normalmente nosotros vamos a encontrar: cirugías plásticas, cirugías estéticas y cirugías preprotésicas, ¿no? Aquí entra, por ejemplo, lo que decía Tania, lo que es el alargamiento coronario, las técnicas cirugías de estética, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando yo tengo que hacer un levante de colgajo, ¿para qué? Para restaurar y un poquito levantar ese colgajo hacia cervical de la pieza dentaria. Y una cirugía plástica, por ejemplo, cuando han existido ya bolsas y yo necesito colocar un injerto, entonces tengo que regenerar esa parte. Entonces ahí entra la cirugía plástica. ¿Okay? Son las tres técnicas que ingresan dentro del tratamiento no inflamatorio y dentro del tratamiento en ausencia de bolsas. Tratamiento quirúrgico de las bolsas, ¿no? Pues normalmente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a levantar un colgajo de esta manera. No es necesario hacer, en este caso, vertientes, sino levantar directamente, tener la pieza expuesta y empezar a realizar mi raspado y mi alisado radicular primeramente, ¿no? Pongamos que aquí había cálculo subgingival, aquí también había cálculo subgingival, aquí había sub y aquí había supra, todo esto. Entonces yo vengo con mi instrumento y empiezo a raspar desde aquí abajo, desde ahí abajo, desde ahí abajo, empiezo a raspar hacia arriba y voy eliminando todo esto, desde aquí abajo, desde lo más abajo, desde lo que yo veo eso. Ahora aquí yo tengo que valorar esto también, el tejido óseo, ¿cómo está? El tejido óseo tiene que verse así como esto. Si yo veo que está así, entonces este tejido óseo también tengo que eliminar. ¿Y cómo voy a eliminarlo, doctor? Puedes eliminarlo a través de tus corrientes periodontales, sí, pero los vas a joder. Entonces vas a tener que volver a afilar. Es preferible que utilices, en este caso, tus fresas de hueso, pero obviamente fresas que trabajen a velocidades muy bajas, porque solamente necesitas eliminar este tejido de granulación para dejar expuesto lo que es el tejido sano y se regenere. ¿Por qué? Porque esta encía, cuando levantas, levantas con periósteo acompañado. Entonces, ese periósteo va a ayudar a la regeneración ósea. Entonces, es por eso que ahí tienes que eliminar este tejido. ¿Y esto por qué se está produciendo? Porque aquí justamente hay una lesión de Furca. Si esta lesión de Furca expone al hueso, el hueso se va a empezar a arruinar. Entonces, ahí también yo tengo que hacer el raspado y alisado de la Furca. Cabe recalcar, no solamente me tengo que basar alrededor del dientecito, no, sino también tengo que raspar y alisar toda la Furca. Aliso toda la Furca, raspo toda la Furca por vestibular, por linguado, por palatino, y recién digo que esta pieza está apta para ¿qué? Para nuevamente devolverle su encía, su lugar, su posición normal y listo. Bueno, una vez que realizamos mi raspado y alisado, esto cabe recalcar que ustedes tienen que pasar con su sonda con su sonda de exploración, perdón. Pasan esto con su sonda de exploración y tiene que estar liso, 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 liso. No tiene que haber una retención, tiene que pasar como si fuera un espejo, así. Pero si es que yo encuentro como si fuera una calle llena de baches, ¿no? Y eso, obviamente, ahí ya practico mi tacto. Pero si yo siento que hay todavía irregularidades dentro de esta raíz o de cualquier raíz, pues yo tengo que seguir realizando mi alisado radicular. Mi alisado radicular. Entonces, pero si ya está liso, pasa y repasa, y ya no veo que hay retención, ya no veo que hay esas gradas ahí, entonces automáticamente yo estoy seguro que ya he eliminado todo el tejido necrótico que estaba adherido al cemento.
Y si dibujamos aquí la encía, puede ser que la encía tenga un poco de reabsorción y esté a este nivel. A este nivel. ¿Ya? Entonces, miren hasta dónde nosotros tenemos que llegar para realizar el raspado y alisado radicular. Yo aquí midiendo así a simple vista, yo digo que es entre 7 y 8 milímetros. Desde aquí, desde el cuello hasta aquí. Entonces, imagínense lo que tienen que ingresar con su cureta cuando hay reabsorción ósea. Y aquí todo esto es tejido necrótico de parte del hueso. Es por eso que han levantado gran cantidad. Aquí, por ejemplo, existían bolsas mesiales y distales en estas piezas. Y en esta, sobre todo, existía una bolsa a nivel vestibular de la raíz distovestibular y también hacia distal de esta pieza. Entonces, todo eso venía a ser la bolsa. Entonces, yo sí o sí tenía que levantar aquí el colgajo para eliminar todo eso. Entonces, en eso consiste el tratamiento quirúrgico de una bolsa. ¿Ok? Entonces, ya sabemos cómo es el tratamiento de una bolsa, tanto en fase 1 y el tratamiento de una bolsa a través de una fase 2. ¿Ya? ¿Cuáles son los pasos que normalmente tiene este tipo de... Quiero, ahora sí, los pasos para realizar justamente la terapia quirúrgica de la bolsa, ¿no? Bueno, la resección, la gingivectomía, ¿no? Tengo que levantar mi colgajo, exponer mi colgajo, desplazarlo hacia apical sin resección ósea. En este caso, yo tengo que levantar mi colgajo. ¿Y a qué se refiere sin resección ósea? Aquí yo no tengo que tocar, o en este caso, lastimar el hueso, porque puede ser que el hueso esté sano, pero el periodonto esté alterado. Entonces, en ese caso, solamente levanto mi colgajo. ¿Ya? Después, mi regeneración a través de colgajos con injertos o membranas, ¿ya? Normalmente, cuando nosotros vemos estos tejidos, vamos a ver estos tejidos de granulación que están en proceso de regeneración, pero de doble filo. Cuando es un tejido de granulación, es como si se estuviera formando una cicatriz, pero que no acaba de cicatrizar. No acaba de cicatrizar, se queda a medias. Entonces yo tengo que eliminar ese tejido de granulación para que recién se regenere nuevamente, pero el hueso de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, como quieran. Si es que estamos viendo esta pieza, por ejemplo, que la tienen en pantalla, vamos a hablar de abajo hacia arriba. Entonces ahí yo tengo que ver esto. Pero ¿qué tal si esto está destruido con una destrucción? Enterito, ¿dónde estás? Si el hueso está viniendo así, aquí sí te hay una porción de huesito y viene hasta aquí. Todo esto no hay, está vacío, se ha perdido. No hay. En ese caso, todo este tejido de óseo está enfermo, está dañado. Entonces, ahí sí, yo tengo que realizar la resección ósea. Y como pueden ver en esta imagen que no se nota muy claramente, y espero la puedan notar, pues ven que hay destrucción de tejido óseo, pero si se dan cuenta en ambos lados. Entonces yo tengo que cortar este hueso, y aquí es donde se realiza la resección ósea, hasta donde yo encuentre un tejido sano. Porque si yo encuentro aquí que está como agrietado, no me sirve para que esto se vuelva a volver a su posición normal o en su caso a devolverle la normalidad. Entonces yo tengo que cortar, levanto mi colgajo, hago la excisión de toda esta cresta y listo. Cierro. ¿Se va a volver a formar este tejido óseo? Sí, se va a volver a formar, obviamente bajo los cuidados pertinentes. Se va a volver a formar. Entonces, en esos casos es donde yo voy a ver la regeneración, si va a ser necesario un injerto o una membrana o incluso un injerto óseo, ¿no? Aquí puede ser un injerto gingival o un injerto óseo, ¿ok? Entonces va a depender mucho de eso. Estos son los pasos, ¿ok? Entonces aquí vemos ya la imagen, ¿no? Tengo cálculo, tengo una bolsa aquí periodontal de por lo menos de 4 o 6 milímetros.
Hago mi gingivectomía, he levantado mi colgajo, si se dan cuenta aquí está el hueso también destruido. Entonces levanto mi colgajo, levanto todo esto, empiezo a hacer mi raspado y alisado de todo esto y también hago mi raspado y alisado de esta parte del epitelio que ahorita lo vamos a ver. Pero no solamente termino ahí, como he levantado este colgajo y está todito esto arremangado literalmente desde aquí hacia este lado, entonces esta parte del hueso yo también voy a eliminar. ¿Por qué? Porque es justamente lo que les mostraba en la imagen. Aquí. Es esto. Es todo esto. Es esto que yo tengo que eliminar. Entonces yo procedo a eliminar esto, como ya les dije, a través, puede ser a través de una fresa de tungsteno, de hueso, o puede ser también a través de curetas. No hay problema, pero como les digo, si lo hacen con sus curetas, que son Hugh y hacen directamente en el hueso, lo van a arruinar. Van a hacer que el filo se pierda así. Entonces tengan mucho cuidado los que tienen Hugh ¿no? Porque esas curetas son súper caras. Entonces, eliminamos eso y restituyo mi encía a su lugar. Pero obviamente he cortado encía, he cortado hueso. Esto no va a venir pues a esta misma posición, sino va a venir a una posición más baja. Voy a exponer obviamente la parte de la raíz del diente, sí, pero eso a la larga va a volver a su posición, obviamente con la regeneración tisular que tenga tanto la encía como la regeneración ósea que pueda tener el paciente para devolverle la anatomía normal a esa cresta ósea. Entonces, recuerden que normalmente las bolsas periodontales las vamos a encontrar donde mayormente, donde su prevalencia de las bolsas periodontales es en caras proximales de las piezas dentarias, ¿no? Mesial y distal. Es muy rara vez cuando es vestibular o palatino. En estos casos, por ejemplo, puede ser por una abrasión agresiva por un cepillado dental, ¿no? Normalmente las encontramos en mesial y en distal. ¿Ok? Ese es el tratamiento entonces. Ahora, la evaluación, y aquí viene la evaluación también radiográfica, ¿no? Lo que veíamos, la evaluación después de la terapia de la fase 2, aquí es, me equivoqué, no es de la fase 1, es de la fase 2. Ya, la evaluación después de la terapia de la fase 2 es de 1 a 3 meses hasta 9 meses. Esto no significa que yo a mi paciente le voy a realizar la cirugía y le voy a decir ya, chao, nos vemos de 9 meses. No, sino que yo obviamente va a estar con hilos de sutura, va a estar con... Y obviamente le tengo que hacer el seguimiento a mi paciente. Entonces le hago el seguimiento a mi paciente y veo si es necesario ya sacar radiografía el primer mes o sacarle una radiografía para ver la evaluación, para ver si es que no se ha formado tal vez más cálculo, tal vez si está regenerando correctamente el tejido. Obviamente no vamos a ver cambios significativos en esa primera radiografía del primer mes, pero al tercer mes ya vamos a ver un tejido de unión sólido, vamos a ver ya tal vez un poco de regeneración ósea, y ya hasta los 9 meses, pues le puedo ir haciendo este seguimiento de 3 meses en 3 meses, en 3 meses le puedo ir haciendo ese seguimiento y ver la evaluación o la evolución, perdón, que ha tenido mi paciente con esta terapia en fase 2. ¿Ok? Son las 19:25. Wow. Bueno, vamos a ver. Zonas críticas de las cirugías de las bolsas. ¿Cuáles son estas zonas críticas? Son 4, ¿no? La zona 1, que son la pared del tejido blando de la bolsa. O sea, esta parte de la bolsa, esta partecita de aquí. El tejido blando. Ya les he dicho, si yo elimino este factor etiológico, pero no estoy eliminando este tejido de granulación que existe en este epitelio, nuevamente se va a volver a formar fácilmente la bolsa. No, bueno, en este caso la bolsa no va a cicatrizar, no se va a formar epitelio de unión. Entonces va a ser muy fácil que nuevamente ingresen bacterias, ingresen en este caso restos de alimento y formen bolsas, placas y demás, que otra vez va a reagudizar la bolsa periodontal. Entonces, ojo, que esa pared es muy importante y obviamente que es una zona crítica para nosotros. ¿Por qué?
porque no se la puede llegar muy fácilmente. No sé con quiénes he realizado tratamientos de bolsas periodontales, pero si se dan cuenta es complicado llegar, es por eso que les digo, tráiganse una cureta de dentina la más delgadita y finita que tengan, las curetas pediátricas, porque esas ingresan al bolsillo entran y puedo realizar ese raspado y eliminar ese tejido de granulación que presenta el epitelio. Si yo no hago eso, ya pues lleva otras consecuencias, ¿no? Una zona 2 que es la superficie del diente. He acabado de eliminar la placa, he acabado de eliminar el cálculo, pero me queda una superficie rugosa del diente. Entonces, esta superficie yo tengo que alisarla. Tal vez he hecho mi raspado, pero no hago mi alisado. Otra vez, misma historia. Recordemos que todo lo que es rugoso y poroso, pues es fácil de atraer bacterias, fácil de atraer alimentos. Y obviamente nuevamente colonización inicial, colonización secundaria, presencia de cálculo sub, listo. Otra vez la bolsa se vuelve a reagudizar, ¿no? El hueso adyacente, lo que aquí abajo veíamos, ¿no? Si en casos, por ejemplo, nosotros realizamos solamente el curetaje, perdón, el curetaje del epitelio, realizamos el raspado y alisado, pero sin tratar el hueso que está dañado, pues ya automáticamente ese huesito no va a regenerar. Obviamente va a sanar, con todo lo que estamos haciendo va a sanar, pero se va a quedar en esa posición, se va a quedar en esta posición, ahí va a cicatrizar. Pero yo tendría que tener la intención de que se regenere hasta esta parte. Imagínense. Entonces es ahí donde también entra la terapia quirúrgica, ¿no? Pues estoy haciendo, por eso es una zona crítica también, porque para llegar a esto yo tengo que levantar colgajo, tengo que levantar lo que es periósteo y recién realizar lo que es, en este caso, el desgaste del hueso, ¿no? Y por último, la encía adherida, lo mismo que les decía, yo tengo aquí mi encía marginal, tengo aquí ya mi encía adherida que está a nivel del hueso, pero ¿qué tal si este hueso le he perdido hasta aquí abajo? No tengo encía adherida literalmente, aquí ya está el fondo del surco. ¿Qué voy a hacer? No, pues ya perdí encía adherida. Esta encía adherida es la que se une al hueso, recuerden bien, es la que se une al hueso. Entonces, desde donde inicia el hueso es encía adherida y esta es encía marginal. Yo no tengo encía adherida, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a hacer que se regenere el hueso con mi encía adherida? Puedes hacerlo, sí, a través de un injerto. Porque esperar a que cortes esto o desgastes este huesito y esperar a que se regenere por obra y gracia del Espíritu Santo en este caso, pues no se va a dar. No se va a dar. Entonces siempre tienes que buscar la mejor manera para que se regenere. Y si no hay encía adherida, pues pensamos ya en un injerto óseo. ¿Ok? Entonces va y parte desde ahí. Ok, 4 zonas, ya saben por qué, ya saben en qué lugares, así que vamos a continuar. ¿Ok? Principios generales de la cirugía periodontal. Ya estamos acabando. Ay, no estamos acabando. Estamos en la mitad. Preparación del paciente. Bueno, la preparación del paciente es sobre todo, aquí viene el consentimiento informado. ¿Qué le voy a hacer a mi paciente? ¿Por qué le voy a hacer esto a mi paciente? En este caso, ¿qué voy a utilizar a mi paciente? Es posible que se inflame, es posible que haya dolor, es posible que se le irrite, es posible que le duela cambios térmicos, todo, absolutamente todo le tengo que explicar a mi paciente, sobre todo si tiene movilidad dentaria, sobre todo si tiene bolsas de 4, de 6 milímetros, tengo que explicarle absolutamente todo a mi paciente. Si yo no le explico eso a mi paciente y yo no lo preparo, mi paciente va a decir, ¿qué me está haciendo? Le voy a colocar y decir, no, usted me ha dicho que no me ha dicho nada de eso, me ha dicho solamente que me va a limpiar, no me ha dicho que me va a colocar anestesia. Yo soy hipertenso, listo. ¿Qué van a hacer? Nada. El paciente tiene la razón, simple. Entonces, por eso es que lo tienen que preparar a su paciente. Y además no solamente es de decirle pues a su paciente, señor, le voy a raspar a sus dientes y después le voy a realizar un cepillado. No, tienen que explicarle todo. Le tienen que explicar que va a sangrar abundantemente, que es posible que le duela cambios térmicos, que es posible que incluso se muevan sus dientes, que es posible que utilicemos anestesia, que es posible que incluso lleguemos a una cirugía para levantar colgajo y que después de eso recién le vamos a realizar, obviamente, su profilaxis.
pero después de eso, de todo eso, de todo ese enmarañado de tratamientos, pues que el paciente tiene que tener un cuidado minucioso de su encía. Si yo no le explico eso a mi paciente, ¿para qué rayos le estoy haciendo un tratamiento? Hay pacientes que vienen de ustedes mismos y como tienen intervalos largos de 2 a 3 semanas, pues sus pacientes vuelven con el mismo cuadro. Vuelven nuevamente con placa, vuelven nuevamente con cálculo y nuevamente con sus encías súper inflamadas. ¿Por qué? Porque no le han explicado correctamente al paciente. Pero doctor, yo me he esforzado, yo le he explicado a mi paciente con chubis, le he dicho, mira, tienes que cepillar así, tienes que utilizar el hilo dental así. Y mi paciente no le da ganas de utilizar. Entonces, ¿qué hago? Entonces ya es responsabilidad del paciente. Ya es responsabilidad del paciente. Y yo le tengo que explicar que si no mejora su salud, bueno, tampoco, pues yo voy a hacer milagros, ¿no? Entonces, tenemos que ser claros y puntuales en nuestros tratamientos. Me voy apurando porque no hay tiempo. Premedicación. Si son lesiones endoperiodontal, obviamente tengo que premedicar. Y no solamente lesiones endoperiodontal, recordemos que también tenemos abscesos periodontales. Abscesos periodontales que si yo empiezo a trabajar con un alisado radicular, puede ser que sea una lesión, perdón, un absceso periodontal crónico, y yo inicio el tratamiento periodontal, ese absceso se reagudiza, o sea, se vuelve un absceso fénix. Si ese absceso se reagudiza, entonces yo estoy en problemas. ¿Por qué? Porque yo no he valorado correctamente a mi paciente, yo no le he tomado ni siquiera radiografía de evaluación a mi paciente, y pues ahí vienen los casos. Doctor, mire, ayer me ha limpiado y se me hincha la cara. No, yo lo voy a demandar, porque no estaba así cuando he llegado. Listo. Uno solito se jode, así les digo. Así que ya depende de cada uno, ¿no? Entonces yo tengo que evaluar correctamente a mi paciente y decirle, no, señor, mire, aquí hay una fístula, entonces voy a ver de dónde corresponde esta fístula, si es de este diente, o tal vez de la encía, o tal vez del periodonto. Entonces voy a verificar de dónde es esa fístula, y si es crónico, pues premedicaré a mi paciente. Pero no solamente en estos casos, ¿no? Sino también, por ejemplo, mi paciente es diabético y necesita una cirugía terapia 2. Entonces, ¿qué voy a hacer con ese mi paciente? Tengo que darle, en este caso, antiinflamatorios. ¿Por qué? Porque la reacción va a exacerbar en este paciente, y por ende, recuerden bien que en estos pacientes es muy difícil y complicado la cicatrización. Entonces, por eso que nosotros tenemos que ayudarle ya premedicándole a nuestro paciente. ¿Para qué? Para que automáticamente nuestro paciente, cuando venga y esté premedicado, y esté más tranquilo, nosotros realizamos y no se tenga la inflamación que normalmente va a existir por un tratamiento quirúrgico, sino la inflamación va a ser más leve y va a ser más aceptable para su organismo. Vamos a los manejos de los tejidos. Los manejos de los tejidos no los tenemos que manejar pues como si fueran trapos, ¿no? O como si fuera, como si a nosotros no nos doliera. Veo a algunas personas utilizar sus sondas periodontales, ahí sin asco, ¿no? Y como si fuera qué cosa, y le están metiendo, y el paciente ahí. Tranquilos, les digo, con calma, con cariño. Si yo ya estoy haciendo eso con mi sonda, estoy pues perforando, estoy rompiendo ligamentos periodontales. Ligamentos periodontales que no van a cicatrizar en una hora. Van a tardar en cicatrizar, y hasta eso pues las bacterias, fiesta, tenemos camino, tenemos aquí un túnel, no. Listo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido torpes. Ahora lo mismo al momento de realizar curetajes. Si yo, por ejemplo, le realizo un curetaje a mi paciente, y en este caso soy muy torpe, demasiado torpe, y en vez de retirar el cálculo, le estoy levantando un colgajo a mi paciente y se le está abriendo así como bolsillo. No, pues, no podemos hacer eso, no podemos tener eso, no podemos llegar a ese extremo. Tenemos que tener mucho cuidado. Es por eso que los movimientos de la cureta son esenciales, movimientos que les han debido enseñar el año pasado. No me digan que no, porque es tema de cuarto año, manejo de instrumental periodontal. Así que eso deberían manejar lo que es presión lateral, presión contralateral hacia la pieza dentaria y no hacia incisal o oclusal.
porque ahí vienen los errores garrafales. Y no solamente eso, ¿no? Sino que yo puedo estar imprimiendo demasiada fuerza aquí. Y miren la dirección que tiene esta cureta. Y el labio inferior, miren dónde está aquí abajo. Mi cureta zafa de aquí, ¿a dónde me voy a ir? Al labio inferior. Imagínense el corte que le voy a realizar en ese labio. Pues ahí también tengo que ser criterioso al manejo, a la hora de manejar todos los tejidos, no solamente de la encía, la misma lengua, los mismos labios, los mismos carrillos. Entonces, mucho ojo a la hora de realizar el curetaje y el raspado y el alisado radicular. ¿Ok? Raspado y alisado radicular, que ya les he explicado de manera muy simple, ¿no? Que consiste, bueno, en este caso se está realizando de una manera quirúrgica, levantando el colgajo, donde se ve tejido necrótico que se lo va retirando a través de las curetas. Y como les digo, tienen que dejar esta superficie sana, limpia y lisa. Si no está lisa, no me sirve. Si está rugosa, pues tengo que alisar más, ¿no? Y no solamente tengo que trabajar una carita, sino tengo que trabajar todas las caras. Cabe recalcar que si yo presento, por ejemplo, aquí una bolsa que solamente está en mesial, tengo que verificar que el hueso de vestibular y en este caso de mesial, incluso de palatino, estén sanos. Porque si están patológicos, pues yo también tengo que proceder a realizar el raspado. Tal vez está iniciando justamente en esas paredes la bolsa periodontal. Entonces yo tengo que prever limpiar toda la pieza, no solamente ese lugarcito donde en la radiografía me he hecho en mesial, justo en mesial, entonces solamente expongo mesial y solamente raspo y alisto y cureto, mesial. No, sino tengo que ver todo, tengo que revisar todo, ¿ya? La hemostasia que después, esto voy a aprovechar un poquitito, sí, aquí, miren, aquí ya estamos con nuestro colgajo, ¿no ve? Y aquí viene un poquito de lo que es el curetaje gingival, ¿ya? Cosa que vamos a llevar un poquito más adelante. Ya, curetaje. Entonces, miren, ha hecho su incisión en forma de festón, ¿ya? Ha levantado y aquí está, ¿no? Este es. Y miren, esta parte interna que está dirigida hacia el diente, yo tengo que curetear. Como les digo, pueden curetear a través de sus mismas curetas periodontales, pueden curetear a través de una cureta de dentina que debe estar fila, y también a través del mismo filo en este caso, de la hoja de bisturí. Si mi hoja de bisturí está, pues yo sé cuál es el filo. Entonces yo voy a agarrar mi tejido, voy a levantarlo y voy a empezar a hacer esto. No voy a cortar, no, sino esto empiezo a hacer. Y eso va a hacer que elimine ese tejido de granulación que se encuentra en el epitelio. ¿Ok? Entonces, mucho ojo a la hora de realizar esos tratamientos. Vamos con el siguiente. La hemostasia, ¿no? A través de suturas, a través de esponjas, a través de incluso hay, en este caso, pastas de cicatrización, como la pasta sinquenólica que se utiliza en prótesis, que lo vamos a utilizar este año a la hora de hacer lo que son prótesis removibles totales. Pues vamos a utilizar esa pasta sinquenólica que tiene las mismas características de una pasta quirúrgica para periodoncia. ¿Que se la utiliza actualmente? No, se la ha desechado, pero aún existe en el mercado, como el albiogil, todos esos materiales que dicen, no hay, pero sin embargo existe todavía dentro de nuestro mercado y se lo utiliza. ¿Por qué? Porque en nuestro medio, por ejemplo, si yo espero a que llegue una membrana tipo C6, tipo TC6 desde Europa, ¿cuándo va a llegar aquí? Aquí ni siquiera existen las membranas M3, entonces es muy complicado todo eso. ¿Ya? Entonces, hemostasia a través de hilos. Y obviamente el postoperatorio, ¿no? Donde ya voy a retirar mis hilos y voy a ver cómo han quedado estos cuellos, este cemento sano y liso, y esta encía pues ya empieza a tornar un color mucho más sano. Cabe recalcar que aquí todavía existe un poco de inflamación, que con el tiempo va a ir pasando y obviamente esta encía un poquitito más va a volver a su lugar, pero que a la larga va a necesitar tal vez un alargamiento de colgajo o va a necesitar un injerto de encía. ¿Ya?
y la cirugía periodontal hospitalaria. Que esta cirugía periodontal hospitalaria normalmente se les va a realizar a aquellos pacientes críticos, bajo anestesia general. Normalmente, ¿en qué pacientes? En los pacientes que son cardiópatas y que han entrado de emergencia y tienen una cavidad terriblemente infectada. Entonces necesitan tratar la cavidad, además de las lesiones cardíacas, y bueno, en ese caso pues llaman al odontólogo acompañado con el cardiólogo, y mientras el cardiólogo realiza su trabajo, pues el odontólogo también realiza su trabajo muy aparte, ¿no? Entonces, estas cirugías periodontales, como les digo, son directamente intrahospitalarias en quirófano. No es intrahospitalaria en cama de paciente, no, es en quirófano. Es en quirófano, bajo anestesia general. Además, esto, ¿a quiénes va implicado? A aquellos pacientes que tienen mucho temor, por ejemplo, a las agujas, que tienen mucho temor al odontólogo, que tienen demasiado temor, puede ser, tal vez a los aparatos que nosotros utilizamos, pues en esos pacientes también se utiliza lo que es este tipo de cirugía periodontal hospitalaria. Vamos a las técnicas quirúrgicas gingivales y con esto acabamos, ¿ok? Vamos con el curetaje gingival, que ya les dije que es la eliminación de tejido granulomatoso del epitelio de la encía del tejido de unión. Entonces, consiste en esto. Yo tengo que eliminar todo este tejido necrótico que está, obviamente, con tejido de granulación. Todo esto yo tengo que eliminar, ¿con qué? Con una cureta. Tengo que eliminar para dejar así y esto vuelva a su lugar normal. Es por eso que normalmente cuando nosotros realizamos esto, va a haber una pérdida de inserción, que a la larga esto va a volver a su posición, aquí volverá a este nivel, pero con el tiempo va a volver a su posición normal. ¿Ok? En eso consiste lo que es el curetaje gingival. La gingivoplastía, ¿cuál es la diferencia entre la gingivoplastía y la gingivectomía? La gingivoplastía va comprometida con ¿qué? Con injertos. O sea, es para aumentar tejido o disminuir tejido, ¿ya? Normalmente, si yo tengo una reabsorción, una pérdida de encía, entonces ahí entra mi gingivoplastía. ¿Por qué? Porque voy a colocar un injerto de encía, voy a colocar un injerto de membrana, voy a colocar un injerto óseo. Ahí entra la gingivoplastía, ¿ya? ¿Y dónde entra la gingivectomía? Cuando existen agrandamientos gingivales. Ambas son muy similares, doctor. Ambas consisten en cortar, sí, pero tienen distintas formas de lectura. Una gingivectomía yo también voy a realizar cuando realice esto. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Esto es una gingivectomía. Estoy levantando un colgajo, estoy cortando la encía. ¿Para qué? Para realizar mi raspado y alisado. Esto es una gingivectomía, no es una gingivoplastía. Entonces, ¿cuándo va a ser gingivoplastía, doctor? Entonces, ¿cuándo? Cuando yo tengo que colocar injertos. Cuando yo coloco injertos. En ese caso es gingivoplastía, y gingivectomía es cuando el tejido está muy agrandado y corto, o cuando necesita hacer incisiones a nivel de la encía para levantar colgajos. Y esto cuando hay pacientes con agrandamiento gingival, por ejemplo. Normalmente cuando nosotros tenemos este tipo de agrandamientos, ¿con qué voy a trabajar? Voy a trabajar con la regla de Chu, ¿ya? Como se escribe Chu, doctor. Regla de Chu. Sí, es su autor. Es un chino. Ya lo sé. Pero ¿cómo se trabaja con esto? Son reglas milimetradas, super milimetradas, que nos indican el tamaño según el tamaño o el diámetro de la pieza dentaria. El tamaño inciso cervical en relación en el tamaño proximal, ¿ya? Aquí les explico mejor. Estas reglas Chu, como pueden ver, tienen diferentes delimitaciones, ¿no? Tiene tres delimitaciones, ¿no? Una azul, una roja y una negra. Y aquí también, una azul, una roja y una negra. ¿Qué significa esto? Que si mi pieza tiene esta anchura, pues mi pieza tiene que tener desde este vértice hasta este tamaño, esa forma tiene que tener mi pieza dentaria. Si llega al rojo, y en este caso, miren, está llegando al negro, que es el más amplio. Si llega al rojo, pues también tiene que llegar hasta el rojo en esta parte cervical, ¿ya? Y si llega al negro, pues el negro tendrá que llegar hasta la parte superior, ¿ok?
Es para esto que nos sirve la regla de Chu. Nosotros medimos el diámetro lateral de la pieza y según eso yo voy a determinar cuál es la altura de la encía que debe tener. Entonces yo voy a hacer mis puntos de demarcación. Esto es plano por si acaso, no tiene filo, no tiene nada, solamente tiene esas líneas y este vástago que sirve para apoyar justamente al nivel incisal. Obviamente no va a ser pues lo mismo que yo esté trabajando con esto en una pieza fracturada, no, tiene que estar una pieza totalmente restaurada o sana. Entonces yo mido esto y voy a demarcar hasta dónde está llegando, con qué anchura estoy trabajando, si estoy trabajando con roja, negra o azul. Entonces si estoy con roja, si me vengo aquí, pero ahí. Si me vengo, por ejemplo, aquí, entonces, y yo pongo aquí mi regla de Chu, ¿no? Mi regla de Chu. Entonces me puede decir que estoy en negro. Me puede decir que estoy en negro. Entonces, y el negro llega hasta aquí arriba. Hasta aquí arriba. Aquí está el azul y aquí está el rojo, ¿no? Entonces yo agarro, demarco y vengo con mi sonda de exploración y marco a ese nivel, hago un punto aquí. ¿Ya? Hago un punto, marco ahí. Me vengo a esta pieza, lo mismo, marco. Me vengo a esta pieza, lo mismo, marco. Y de ahí solamente tengo que trazar líneas de demarcación para qué, para realizar el festoneado de la pieza dentaria. Y ahí entra la gingivectomía, ¿no? Entonces, para eso es que nos sirve la regla de Chu, para realizar gingivectomía, pero en este caso gingivectomía estética, ¿no? A diferencia de la gingivoplastia. Preguntas, dudas. Doctor, una consulta. Doctor, Adelante, adelante, te escucho. cuando estemos haciendo el raspado y alisado ya, ¿con qué se llega a irrigar esa zona? ¿O Perfecto, no se irriga? perfecto, perfecto. Perfecto. No me hacía acordar. Elba, ¿quién me iba a hacer acordar? Ya. Para empezar, yo he realizado ya mi raspado y alisado de esta parte de la superficie dental. Y ahora estoy realizando el curetaje gingival. He acabado de retirar todo este tejido de granulación y tengo que irrigar esta bolsa, este saco que estoy dejando aquí. ¿Por qué? Porque yo sé que todavía, obviamente, con este curetaje no voy a eliminar por completo todas las bacterias. Entonces, ¿cuáles son las dos opciones para irrigar la bolsa periotal? Uno, clorexidina al 2%, no es al 0,12, al 2%. Y, obviamente, iodopovidona, que si recordamos un poquito de cirugía, son los dos agentes antisépticos por excelencia, ¿verdad? Entonces, es con eso. ¿Y cómo irrigo, doctor? Muy fácil. A ver, necesito una imagen bonita. Ya, utilicemos esta. Agarro mi jeringa de 5 ml para empezar. Recordemos que las jeringas vienen con unas puntas filosas, de esta manera, ¿no ve? Yo tengo que cortar esta punta y tengo que hacerla recta o roma, ¿ya? O bien la desgastan con su turbina, con su baja, o bien la cortan como algunos me han visto cortar a mí, con el mango en este caso, de la pinza, ¿no? Y una vez que tenga así mi aguja, de esta manera, yo voy a introducir donde exista la bolsa. Supongamos que aquí tengo una bolsa, ¿ya? Una bolsa. Entonces yo voy a agarrar y voy a introducir hasta donde me permita, voy a introducir mi aguja. Mi aguja. Introduzco mi aguja y empiezo a irrigar. Como es una bolsa, entonces todo el líquido va a salir y va a salir como chorro sale. Como chorro sale por aquí. Como si estuviera rebalsando, ¿no ve? Cuando rebalsa, por ejemplo, una bañera empieza, ¿no? A revolotear. Lo mismo aquí. Introduzco, presiono, deposito lo que es, ya sea la clorexidina o lo iodopovidona, ¿no? Veo que rebalsa, hago unas 2 veces eso y listo. Dejo ahí, dejo ahí, dejo que cicatrice eso. Porque si yo no hago eso, va a quedar todavía algunas bacterias que pueden empezar nuevamente la fiesta ahí.
¿Ok? ¿Respondido, Elba? Sí, doctor, gracias. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda? Bueno, sin más, pues hasta ahí su segundo parcial. El día de mañana nos vemos. ¿A qué hora? ¿A las 4:30? Sí, ¿no? A las 4:30. A las 4:30 nos vemos el día de mañana, por favor. Aula, confirmar, porque no sabemos si aulas, todos ocupan aulas. Así que chicos, cuídense, en estudiar, sean felices. Doctor, disculpe una consultita más. El examen final, ¿en qué fecha lo estaríamos dando más o menos? La siguiente semana, el día martes. Ah, ya, gracias. De nada. Bueno chicos, cuídense, sean felices y nos vemos en clínicas más tarde. Su instrumental ya saben, y si necesitan radiografías, ya saben para qué es, así que ya saben en qué horario también vamos a sacar, de 11:30 a 12:30. Les espero, cuídense, tengan un bonito día. Chao. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Chao, Carmen.